Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos como invitado a Ángel Soto. Ángel es licenciado en Historia y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es doctor en Estudios Latinoamericanos por el Instituto Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Ángel ha escrito numerosos libros y artículos de su especialidad. Hoy es profesor de la Universidad de los Andes y además colabora en el proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. Hoy lo hemos invitado por un libro muy especial, El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal, 1955-1970. ¿Cómo estás, Ángel, en primer lugar, y muchas gracias por acompañarnos? Hola, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Un agrado estar aquí. Además, con un título tan bonito del programa, Historia, Libros y Banderas. Así que gracias por estar acá. Con el mayor gusto. Lo primero que te quiero preguntar es cómo nació el interés de publicar este libro, que es una de tus primeras investigaciones históricas. Bueno, este es un libro antiguo, un libro muy querido y eso también debiera haberte agradecido también por eso. O sea, este libro lo publicamos, revisa cuando me invitaste al programa, miré que se publicó hace 20 años. Se publicó esta edición que tú mostraste el 2003. Entonces, gracias por haberme permitido repasarlo, mirarlo de nuevo. Y un libro muy querido porque fue mi tesis de licenciatura en Historia. Aquellos años cuando se hacían tesis de licenciatura y que en parte ayudaban a aumentar la producción historiográfica de Chile. Entonces, parte ahí. Esto es un libro que se debe haber hecho, no sé, por allá por los años 91, 92, últimos años de la licenciatura. Y parte por una curiosidad, fruto de esto de esa pregunta que le hace el historiador a su presente, tratar de entender ese presente. Y mi pregunta era, en esos años que a veces hablaban que el modelo económico, cuáles eran los fundamentos del modelo económico, y que se decía, mire, esto fue nuevo, lo que se aplicaba, lo que se estaba haciendo en Chile era nuevo. Sabe que las cosas tan nuevas, no, o sea, el invento de la rueda puede ser. Pero... Entonces, en esa curiosidad empecé a investigar cuáles eran los antecedentes del modelo económico, que además, imagínate en la época en la cual estaba investigando este proyecto, el año 91, 92, o sea, transición, cuestionamiento, puesta en duda el modelo, un modelo que está creciendo hacia arriba. Entonces, ¿cuál era ese origen? Y en ese empezar a sondear, me encontré con varias fuentes, son varios los pilares que uno puede encontrar y ya podemos hablar de esos antecedentes, pero me encontré con que el mercurio fue uno de esos pilares anteriores al año 75, anteriores al año 70, de los 60 incluso podríamos ir un poquito más atrás. Eso, sin entrar en los detalles, ¿por qué elegiste el mercurio? Porque parece un documento fundamental, pero hay otras fuentes de pensamiento liberal en los años previos a la instalación del sistema económico de libre mercado en 1975. Elegí el mercurio por una razón bien concreta. O sea,
el origen del modelo económico, uno lo va a encontrar como punto de partida, si uno quiere, ¿no es cierto?, en 1975, con la puesta en marcha del Plan de Recuperación Económica Concagua, y si nos vamos un poquito más atrás, lo vamos a encontrar en el famoso El Ladrillo que escriben los Chicago Boys. Y la sorpresa, lo que yo encontré fue que desde comienzos de los años 60, cuando comienzan a regresar a estos economistas que han hecho sus posgrados en la Universidad de Chicago, fruto del convenio entre la Universidad Católica y Chicago, regresan a la Católica, pero también comienzan a participar en el grupo de empresas Edward, y varios de ellos, de estos economistas graduados en Chicago, comienzan a escribir en el Mercurio. Entonces ahí encontré un punto de conexión directo con otro, sin dejar de lado que evidentemente hay otras fuentes, hay otros criterios, incluso lo podemos hablar en un minuto, uno podría hacer un árbol genealógico casi llegando hasta el siglo XIX de estas ideas liberales. Entonces, en esa búsqueda del origen, me encuentro con este punto específico para demostrar que no era algo completamente nuevo. Alguien ya lo había dicho. Otra cosa me llama la atención, ¿por qué pones como fechas de referencia 1955 para comenzar y 1970 para terminar? Mira, 1955 es, creo yo, un año clave. Sabemos, ¿no es cierto?, que en historia es bien difícil colocar fecha. Pero en 1955 al menos concurren dos cosas que creo que son relevantes. Primero, es el año en el cual la inflación en Chile se dispara absolutamente. La más alta. Creo que es una de las más altas de ese proceso que va creciendo, entonces es un punto importante. Ahí hay un punto de inflexión. Segundo, es el año que llega la misión Klein-Sack. Y la misión Klein-Sack viene con algún tipo de recomendaciones de este lado. Y el año 55 también llega, mira todo lo que confluye espontáneamente. Llega también la misión de profesores de la Universidad de Chicago, Alan Harberger, Alan Patterson, que vienen a proponerle a la Universidad Católica este convenio que se termina firmando el 56. Es el año 55, o sea, como punto de partida me parecía interesante. Y el año 1970, porque bueno, no solamente es por la elección de Allende, sino que confluyen ahí también las primeras ideas o las propuestas de estos Chicago Boys en el programa La Nueva República de Jorge Alessandri, que más tarde, más temprano, podemos ver cuánto de eso primó, cuánto de eso se usó, no, pero confluyen ahí. Y a partir de ese momento, te diría, comienza una segunda etapa en esta batalla, llamémoslo, de las ideas que se vienen dando. Pero yo te diría, esos son los dos momentos. Ahora, en el tema que tú desarrollas, es bastante contradictorio el discurso que se aprecia en los editoriales del Mercurio y en los pensadores y articulistas que tú reproduces, con el Chile cada vez más estatista, progresivamente estatista, que hay entre 1932 y 1973. Sí, así es. O sea, ahí hay un punto, es que eso es interesante también en el Mercurio pesquisarlo, porque cuando uno va, no me voy a ir hasta el comienzo del diario El Mercurio, pero el Mercurio comienza como, y siempre se mantiene como un diario liberal, o sea, mantiene estos principios de la propiedad privada, la creencia en el individuo, o sea, eso está presente. De hecho, recuerdo que cuando hice algunas entrevistas a los editorialistas, los que estaban en el comité editorial, porque eso es bien interesante también en el Mercurio, hago un paréntesis, o sea, una de las cosas que diferencia el Mercurio de otro tipo de diario es que desde que se crea, se fundó con la idea de un comité editorial, de un grupo editorial, o sea, no es solamente un editor el que lanza la idea, sino que se discute entre varios. Bien, entonces ahí uno comienza, y cuando entrevisté a uno de los editores, me decía, los Chicago Boys, al ser incorporados en el diario El Mercurio, vinieron a decir lo que nosotros queríamos decir, pero que no teníamos los argumentos técnicos. Y básicamente es porque lo que comienzan a hacer los Chicago Boys es a difundir el libro de Milton Friedman, Libertad de Elegir. Entonces eso es el Mercurio. Ahora, completamente de acuerdo contigo, o sea, estos van remando contracorriente. La década de la reforma agraria. La industrialización sustitutiva de importaciones, reforma agraria, proteccionismo y todo este tipo de cosas. Donde, y esto también va a ser interesante verlo, donde ni siquiera los sectores empresariales,
la derecha, por decirlo de alguna manera, se la van a jugar por estos principios de libre mercado, free market, etcétera, etcétera. La prueba más concreta va a ver es que después, incluso antes, cuando se crea, ahí yo lo cuento en el Mercurio, se crea el CSEC, el año 64, el 67, o sea, todavía ni siquiera entremos a la Unidad Popular, había bastante objetivo de enseñarle también a los empresarios a ser más eficientes y aplicar estos principios. Entonces, claramente va en contra de la corriente. En el tema original que tú alcanzaste a mencionar, me gustaría que nos dijeras algo de la génesis del cambio de mentalidad o del cambio intelectual hacia el libre mercado. Los Chicago Boys, el convenio con Chicago, la misión Klein Sachs, ¿cómo empieza a cambiar Chile, si bien esto no se va a notar hasta que las ideas se juntan con el poder? A ver, yo creo que tu pregunta es bien profunda y me parece que hay que señalar algo. El Mercurio lo que comienza a hacer es a difundir, como dice el título, unas ideas. Esto es, creo yo, la profunda convicción en el poder de las ideas. Mira lo siguiente, en 1955, 20 años después, en 1975, se van a venir a poner en marcha estas ideas que se vienen desarrollando. Entonces, en ese sentido, el Mercurio viene difundiendo. Hay que apoyarlo. Ahí hay un personaje que está destacado en el libro, que a mí me parece que es relevante, que es Carlos Urenda Segers. Él es abogado del grupo de las empresas Edward, y él dice, se da cuenta lo que hay en estos profesores de la Católica, y dice, hay que apoyarlo, hay que darle espacio y hay que empezar a difundir. Y lo que comienza a hacer el Mercurio es empezar a difundir. Yo no diría que todavía en este momento ellos están muy claros de cuánto van a influir, ni que esto vaya a llegar en un programa, pero hay que comenzar a difundir, hay que empezar a dar esta batalla de la idea. Me quedo pensando en tu pregunta inicial, ahora claro, 20 años después de haber publicado el libro, y un poco las inquietudes que tengo hoy día. A mí me viene, esto es una reflexión que no está en el libro, que me va a salir aquí contigo, así que al final es el cambio cultural, Alejandro. O sea, tiendo a pensarlo, o sea, si tuviera que escribir un nuevo prólogo a este libro, creo que me iría pensando por el ámbito de las ideas, la importancia de la transformación cultural, y de alguna manera lo que hay aquí es la clave para la estabilidad es hacer una transformación cultural, una difusión, de penetrar en la cabeza y no solamente en las instituciones. Te pregunto sobre eso, antes de entrar en detalles de políticas públicas, ¿cuáles eran las ideas fuerza, las ideas fundamentales que podríamos decir estaban ancladas en el pensamiento del Mercurio, de los Chicago Boys, de los editorialistas? Mira, creo que la respuesta, lo mejor es definirla aquí como el propio diario. Porque son las bases para el desarrollo económico. Hay una editorial de 1962 en donde el mismo diario define ese concepto liberal. El liberalismo, dice, es una doctrina económica social que busca la solución a los problemas de la naturaleza en base a 4 grandes principios. El primero, la propiedad privada del capital, es decir, los bienes que el hombre puede adquirir sobre la tierra. El segundo es la legítima ganancia. Tercero, el reconocimiento del interés personal como motor principal e irreemplazable de la actividad económica. Y cuarto, la preferencia de la libertad como regla general sobre el intervencionismo del Estado. Yo diría, esos son los 4 pilares: propiedad privada, ¿no es cierto? Legítima ganancia, el interés personal y la libertad por sobre el intervencionismo del Estado. Ahí está, creo yo, claro, y que esto, Alejandro, no tiene nada de nuevo, ese es el punto. Si uno lee editoriales, yo lo hice, del Mercurio de comienzos del siglo XX, está esto. Incluso no se puede ir más atrás. Están pensadores del 19. Podríamos irnos al 19, efectivamente. O sea, entonces, de alguna manera... Zorobabel Rodríguez. Y todo lo demás. Entonces, eso era lo que yo quería, tratar de alguna manera hacer un continuum
Y cuando alguien me dice, cuando uno lee por ahí que lo que vinieron a plantear los Chicago Boys era algo completamente nuevo, desconocido, a ver, desconocido no creo, nuevo no. Que no haya habido voluntad política o razones para su aplicación, ese es otro tema. Pero sí hubo un cambio que podríamos llamar internacional, que es la aceptación del carácter científico de la economía. Eso es sí, un cambio crucial. Eso es un cambio crucial y que es, Alejandro, lo que caracteriza a Chicago. Lo que caracteriza a la escuela de Chicago es la economía científica. A veces, se lo destacaba siempre una persona que conocimos, los dos, Pancho Rosende. Así es, Pancho Rosende, Rolf Lueder, así es. A veces cuando uno escucha, lee, ¿no es cierto?, sobre la escuela de Chicago, se asocia mucho al monetarismo, ¿no es cierto?, a que el control de la inflación y este tipo de cosas. Cuidado, la escuela de Chicago se caracteriza por la cientificidad de la economía, la explicación científica de los procesos económicos, y eso están dados por los principios del libre mercado. Y en el ámbito de las políticas públicas prácticas, yo veo en el libro que en algunos casos baja un poco a terreno, no se queda solo en el ámbito de la especulación de ideas. Hay bases para política agraria, se refiere al control de la inflación, a las políticas de subsidio y crediticia, a la promoción de la inversión extranjera, que siendo ideas que también tú podrías decir vienen de tiempo atrás, eran claramente fórmulas que estaban fuera de circulación en los años 50 y 60. Así es. Ahí yo creo que nos encontramos con otro punto que a mí me parece que es relevante en el Mercurio, y es que en el Mercurio también lo que se busca, precisamente, y lo dice en una de las editoriales, es políticas públicas técnicas. Basta de lanzar ideas, y eso está recogido. Y lo que aquí viene dando, o sea, todas estas políticas, y que no es necesario, creo, repasarlas todas, se van dando elementos técnicos como apoyarlo. Por ejemplo, en materia de política agraria. Dice, una verdadera reforma agraria no está dada por la repartición de la tierra. Una verdadera reforma agraria está por mayor inversión, invertir en capital, en que haya ganancia, en producir mejor la tierra. Esa es una mejor aplicación maquinaria. Eso es una verdadera reforma agraria. Por el lado técnico más que por el lado técnico que fomente la la productividad, pero no por el tema. El control de la inflación, bueno, nosotros somos una generación que tenemos más o menos aceptado, hoy día ya pareciera ser que no tanto, que la emisión monetaria genera inflación. Nuestros padres estaban en esa discusión y la escuchaban. Hoy día, cuando uno hace clase en la universidad, hace la primera pregunta, primera clase de economía, ¿cuáles son las causas de la inflación? Lo más probable es que un estudiante te diga la emisión monetaria. Pero esto en los años 60 no era tan así. En esa tensión entre monetarismo y estructuralismo no era así. Y ahí cuando ellos hablan de control de la inflación están hablando de cosas tan básicas. Controlar la emisión monetaria y un banco central independiente. ¿Te acuerdas en nuestro libro Historia de Chile, cuando nos tocó entrevistar a Sergio Molina, que fue presidente del Banco Central y ministro de Hacienda? Una de las cosas que yo le preguntaba, me acuerdo, ¿cómo esto? O sea, usted era ministro de Hacienda y presidente de Banco Central, sí, al mismo tiempo. O sea, con una mano se pedía y con la otra se hacía el cheque y se lo sacaba por el otro bolsillo. Esas cosas que hoy día son tan claras de una economía científica, en este momento se discute. Las políticas crediticias, el rol subsidiario del Estado. Este no es un pensamiento anarcocapitalista, muera el Estado. No, el Estado tiene que tener un papel importante. El Estado tiene que tener un papel de un músculo, un regulador importante, pero que vele por la libre competencia, que cumpla la libre competencia. No es eliminemos todo esto y que esto sea, ¿no es cierto?, un mercado desatado. No. ¿Cómo el Estado puede apoyar la inversión extranjera? Entonces se van dando todo este tipo de, incluso hasta en materia el fomento que se da, hasta el propio mercado común latinoamericano que se da acá, se apoya. Una consulta, ¿lograste chequear si en el periodo que trata tu libro 1955-1970, las columnas, los editoriales del Mercurio, en la línea de difusión de un pensamiento económico liberal, tuvieron impacto positivo o solo recibieron malas caras y reacciones tipo
mira, muy interesante, pero no es para Chile o cosas por el estilo? Es difícil, es difícil ver cuánto impacto tenía. O sea, no tengo herramientas para ver el impacto. Ahora, impacto en quiénes, ahí viene una primera parte, a quiénes se le escribía la política económica. No sé en esa época cuánto habrán pesado las editoriales, pero sí tengo la impresión que el que comienza a tener una influencia bastante determinante va a ser a partir del año 67, que está contada, cuando se crea la página económica. Ese yo diría que tiene mayor impacto, porque la página económica, en mi opinión, que es el antecedente del cuerpo economía y negocio, de alguna manera. El cuerpo B. El cuerpo B. La página económica tiene una característica notable, que es escrita con un sentido pedagógico. Se comienza a escribir para explicarle a los no expertos cómo funciona la economía. Y la gracia que tiene, y ellos lo dicen, es que está escrita por profesores universitarios. O sea, van explicando, a ver, por qué no hay que controlar los precios, por qué no hay que emitir, temas del ahorro. Entonces, ahí yo diría que sí comienza a tener un impacto. Pero así como medir, a ver, efectivamente está la discusión. ¿Por qué te lo digo? Y ya te doy la palabra. Porque finalmente, todo esto que hemos venido hablando, se intenta traducir y los Chicago Boys son invitados al programa de gobierno de Jorge Alessandri, el 70, la Nueva República. No con mucho éxito. Con ningún éxito. Me acuerdo que Sergio de Castro escuchaba cómo lo ninguneaba, o sea, hasta que en un momento Jorge Alessandri, me imagino yo, el escenario, campaña, le dice, ¿sabes qué? Dejémonos de pelear, primero tratemos de ganar la elección y luego vemos qué hacemos, pero no tenían ninguna llegada en eso. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, la viabilidad política, pero ¿a dónde va el punto? Pero es esto de la batalla de las ideas, Alejandro. Esto de que uno tiene que mantener, sostener, difundir la idea a contracorriente, aunque te digan que esto no va a futuro, sembrar. 20 años después va a tener algún tipo de beneficio y mira tú la transformación que hicieron de Chile. Estamos conversando con Ángel Soto por su libro El Mercurio y la difusión del pensamiento político, económico, liberal. Ángel, en la última parte del libro, tú tratas de algunas ideas sobre América Latina, promoviendo algunos cambios en la discusión sobre aranceles, mercado común latinoamericano, en un momento en que en el mundo y en América Latina se habla de tricontinental, de hacer un mercado común latinoamericano, de pacto andino, o sea, que va en salidas totalmente distintas. Yo creo que el Mercurio en esto no es que sea contrario a un mercado común latinoamericano, y está dicho acá. El punto es cómo opera ese mercado común. Claro, si vamos a plantear lo que era la típica, y lo que sigue siendo muchas veces la típica de esto, una integración con barreras aduaneras, con barreras arancelarias, con mercados protegidos, etcétera, etcétera, bueno, eso no lleva a ninguna parte. Aquí el Mercurio lo que va a plantear es la ampliación de un mercado, con economías que sean complementarias, con economías que compitan, que amplíen su mercado, en donde cada una de ellas pueda, ¿no es cierto?, ir compitiendo entre ellas y que no sean cerradas. Entonces, en ese sentido, no es un mercado común, no contrario a la integración, pero eliminando lo que funciona. Distinto a lo que se concebía. Absolutamente, distinto. Por ejemplo, o sea, bueno, aquí hay industrias bien pensadas. ¿Por qué no vamos a una complementariedad de estas industrias? Y que compitan esta industria. Lo que no podemos poner es estas barreras. ¿Por qué? Porque al final estas barreras, y lo mostraron todo esto, tú mencionaste el Pacto Andino y varios de estos, que al final todos estos acuerdos iban en contra de los intereses propios de los países. Entonces aquí es mercado amplio, ampliemos, aprovechemos esta oportunidad para salir a jugar en bloque al mundo. Esa es un poco la idea de lo que están planteándose acá con el mercado común latinoamericano. Perfecto. Ángel, te quería preguntar algo que hacemos con todos nuestros invitados para terminar esta interesante conversación. ¿Qué libro nos podrías recomendar a mí, a nuestra comunidad de auditores? Pero siempre nos gusta compartir lecturas con nuestros invitados. Buena pregunta. A ver, mira, te voy a comentar aquí, estoy abriendo el Kindle.
Hay dos libros que me parece a mí que son relevantes y un poco tienen en la mirada lo que te decía, tiene que ver con los intereses que uno está teniendo en este momento. El primero es de un historiador económico que se llama Joel Mokyr, que se llama The Culture of Growth, es acerca de los orígenes de la historia económica moderna y tiene que ver con esta tensión que a veces uno ve en las políticas sobre qué es lo que ha de predominar, la cultura o las instituciones. Tú me conoces y sabes que yo tengo un énfasis más culturalista que instituciones. Estoy claro que las instituciones pueden crear cultura, pero él dice, perfecto, pero uno tiene que entender cómo estas culturas te van creando la identidad, te van creando las creencias y te van transformando. Y es una pasada, es una mirada, si tú quieres, más anglosajona, más occidente, pero me parece a mí que un libro novedoso que vale la pena tener. Y el otro libro, realmente un libro de 500 páginas, pero que se lee fantástico, es el de Carlos Granés, del Lirio Americano, una historia cultural y política de América Latina, que yo diría tiene lecturas en distintos niveles. Tiene una lectura para el público general que quiere encantarse con esta América Latina. No es la historia fáctica, no es la que te va a ir contando los hechos, pero tiene un relato donde a veces también nos lleva, Alejandro, a esa historia de América Latina, esa bonita, no solamente el golpe de Estado, el caudillo y el proteccionismo que nos ahoga, sino que también te lleva por esa América Latina que llueven las mariposas amarillas, que nos pasea por la selva, los mitos, el paraíso perdido, y cómo eso nos construye lo latinoamericano. Ahí tiene una lectura, pero también tiene otra lectura más especializada para lo que es muy propio de nosotros. ¿Qué somos los latinoamericanos? No seríamos latinoamericanos si no nos preguntáramos sobre nuestra identidad y sobre el que somos. Entonces yo te recomendaría, y aquí me permito, estos dos libros. Perfecto. The Culture of Growth de Mokyr y este otro del Lirio Americano de Carlos Granés. Ambos están disponibles en biblioteca, en todas las librerías, así que eso. Muchas gracias por ambas recomendaciones y muchas gracias por habernos acompañado, Ángel. Muchas gracias a ti y un saludo a todos quienes escuchan el programa. Nos vemos entonces en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Fue un gusto haberlos visto. Que estén bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.